¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Inversionista Interior y hoy día contamos con la presencia de alguien muy especial, con la doctora Bárbara Contreras. ¿Por qué yo digo que es tan especial para mí? Porque si bien conozco muchos médicos, la verdad que no conocí a ningún otro médico como ella que sea, aparte de médico, sea coach y que tenga un foco súper claro respecto de acompañar a las personas en su parte, no solamente la salud biológica de la medicina como tal, sino que su parte emocional y mental. Es un acompañamiento totalmente distinto a lo que suelen hacer los médicos. Entonces, cuando yo la conocí por las redes sociales, dije, a ella la tengo que traer al canal. Y a la vez es inversionista, es emprendedora, enseña también a la gente en ese tipo de ámbitos. Entonces dije, ella es como un ejemplo empírico de lo que nosotros queremos acá en el Inversionista Interior, que como todos saben es el canal donde hablamos de la parte eh, humana de las inversiones. Así que sin más preámbulo, Bárbara, bienvenida, muchas gracias por querer acompañarnos, por dedicarle este tiempo a conversar. Y tal como le pregunto a todos los invitados cuando partimos los capítulos, cuéntanos un poco quién tú eres. Bien, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Estoy muy contenta de que podamos conversar y contarte un poco de esta historia que tienen las personas y cómo cada cosa, cada evento de pronto que pasa en nuestras vidas hace que vayas tomando determinadas decisiones y termines formando este camino que es tan bonito y de repente tan poco conocido en las personas, que es el tema del coaching. Así que, bueno, yo te cuento un poquito de mí. Yo ya llevo 13 años como médico. Si bien sigo siendo médico general, hace algunos años tuve la oportunidad de formarme como coach. Creé un programa en coaching en salud con la finalidad que las personas puedan mejorar su salud. Y ahora, este Excelente. último periodo, me encuentro formándome en medicina del deporte, porque esto, si ya el coaching es raro, esta cosa es más rara todavía, porque hay un médico especialista del deporte que se llama deportólogo. Así Así que se llama. sí, Mira. la idea es desarrollarme más en todas estas áreas, incluir el ejercicio para que las personas puedan de alguna manera tener otra herramienta más para mejorar su bienestar. Y me hace mucho sentido lo que tú estás contando recién, porque claro, yo decía que te has visto, ¿no es cierto?, en las redes sociales, y yo te veo que estás, ¿no es cierto?, todos los días haciendo tus ejercicios deportivos. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú me acabas de decir, que también estás como queriendo formarte en esta parte como tú llamaste deportólogo, ¿cómo es? ¿Así? Médico deportólogo, así Medio es, médico deportólogo, del mira, deporte, no, más fácil para entenderlo. no lo conocía, mira, pero está súper bueno, está súper bueno. Yo creo que también con tu formación como coach, eso te va a servir un montón para esa De nueva todas maneras, especialidad, ¿eh? así es, de todas maneras. Oye, y Bárbara, cuéntame, ¿cómo tú te encontraste con con el mundo del coaching? Yo te contaba, ¿no es cierto?, antes que grabáramos, que yo este año estoy cumpliendo 15 años como coach. ¿Tú hace Ajá. cuántos años que te formaste como coach y cómo fue ese encuentro con esta disciplina? Ya, yo llevo 2 años como coach desde que salí, y la verdad es que yo vine a conocer el coaching porque con mi marido fuimos a ver a Tony Robbins. Bueno, Y fue súper especial porque nosotros en realidad estábamos en una faceta de inversores en ese tiempo. Entonces nos estábamos educando, entendíamos que la educación era el pilar, la base para ser un inversionista. Y entre viendo películas, incluso de que hablan sobre temas financieros y leyendo y buscando, nos encontramos con un programa en Netflix que es I'm Not Your Guru, claro. y dijimos, oye, ¿de qué se trata? Veámoslo, lo vimos y dijimos, oye, qué espectacular. O sea, fueron las 2 horas, 40 minutos mejores invertidas de la vida. Y nosotros dijimos, qué genial sería poder vivir algo así, porque en el programa ahí te relatan cómo Como la Tony Robbins experiencia. le hace coaching a miles de personas y cómo estas personas cuentan su historia de cambio. Entonces ahí nos llegó como este mensajito, y yo acepto que lo vi y me desligué, pero mi marido insistió en buscar quién era Tony Robbins, qué es lo que hacía, y finalmente llegamos a una página donde salían haciendo esta experiencia en Estados Unidos. Justo estaba en oferta, así como un 2 por 1, y dijimos, en ese momento, él me lo contó y yo dije, vamos. Y Bueno, fuimos. Y fuimos el año 2019 a ver a Tony Robbins. Oye, fue espectacular.
Hoy se salvaron justo antes de la pandemia, ¿eh? Justo antes de la pandemia pudimos vivirlo ahí y él, bueno, Tony hace todo dentro de su programa. Los últimos se tratan bloques netamente de salud. Y en ese momento, frente a 15.000 personas, bueno, Tony invitó a muchos referentes y personas que tienen mucho conocimiento en medicina, y a mí me daba todo el sentido, o sea, mientras ellos exponían, yo decía, no, si yo sé que eso es así, yo iba como diciendo, a ver, qué tanta verdad es esto, y la verdad es que era lo que yo sabía también. Y Tony en ese momento hace una pausa y le dice a las personas que quienes de los que estábamos en el público éramos médicos. Y yo no me paré, pues me dijo, levántense. Y yo dije, ay, qué susto, no, no, no quiero nada. Y Víctor me decía, vamos, levántate, levántate. Me levanté con mucha vergüenza porque era demasiada Mira, gente y empiezo a ver alrededor y éramos algo así como 8 de 15.000 personas y él en ese momento nos da las gracias y nos aplaude porque estábamos en ese momento y que nosotros al estar ahí también teníamos un deber, algo que hacer, que cumplir. Oye, en ese momento yo dije, chanfle, ya me casé ya. Así que no me queda otra que empezar a predicar también esto que yo vivía ahí y también relacionarlo con el aspecto de salud. Y fue ahí cuando yo vine a conocer qué era eso, que es lo que ellos hacían y que se llamaba coaching. y hoy no te subió al escenario a hacerte coaching ahí en vivo. No, no, afortunadamente no me tocó a mí. Quizá la barrera idiomática hubiese sido un poco más difícil, pero ya el hecho de haberme parado y que todo el Claro, mundo te haya aplaudido, ya para mí fue como, uy, no, no sé, y aunque no te puedes imaginar. qué buena experiencia. Qué buena experiencia. Yo a Tony, yo lo conocí en 2013, 2012 por ahí. Hizo unos talleres cortitos, no hizo el programa que ustedes hicieron. Pero lo que yo más rescaté de él fue justamente de aprender a reinterpretar los hechos, las situaciones. De manera que cuando, ¿no es cierto?, la persona reinterpreta la situación, se le abre un montón de nuevas posibilidades. Entonces eso para mí fue como un ancla, como le llamo a él, para cuando, bueno, para mi propio quehacer como coach. Entonces estaba pensando en eso. Me imagino, y ahí tú me cuentas, me corroboras, cuando estás con tus pacientes, con tu cliente, no sé cómo tú le llamas, eh, me imagino que tu línea va también por esa línea de, no sé si la palabra que tú utilizarás es reinterpretar, pero a través de tu acompañamiento, tú logras que la gente empiece a ver de otra manera el suceso que esté abordando, en el cual se encuentre como atrapado, no sé. Sí, de todas maneras, esta como resignificación, de Esa hecho, es la palabra, lo resignificación. trabajo muchísimo porque yo también lo viví. Mira, sí, la vida de repente, y como lo hacemos en coaching, siempre llega porque efectivamente allá lo necesitas en ese momento. Y ese mismo año yo fui a Tony Robbins y pasaron algunos meses y me diagnostiqué una enfermedad autoinmune. Pues yo Mm, llevaba con ciertas dolencias un buen tiempo, nunca me hice caso, siempre lo subestimé, dije no, que en realidad puede ser atribuible a otras cosas, etcétera, etcétera. Y justo al final del año se declara esta enfermedad autoinmune y que las enfermedades autoinmunes son bien especiales porque no tienen cura, no hay mucha cosa que se puede hacer y uno tiene que vivir como pensando en que no te quite años de vida en el fondo. Entonces llegué a una situación con mucho miedo y temor respecto a qué iba a pasar conmigo dentro de los próximos años. Entonces en ese momento de dolor dije, ok, tengo dos opciones en mi vida. Una, o ya esta cuestión me echa para abajo y me enfermo y me morí de esto, o bien me sano de esta cuestión, po. No sé cómo lo voy a hacer. eh, Me leí todo el capítulo de reumatología tratando de buscar alguna forma de poder resolverla desde la medicina tradicional. Fui a un genetista para ver si había algo genético que lo cual yo pudiese hacer intervenir. Y finalmente, cuando yo decidí que me iba a mejorar de la enfermedad autoinmune o hacer todo lo posible para yo estar bien, fue en ese momento en que empecé yo como a diseñar este nuevo estilo de vida.
Y Buena, qué es lo que buena. justamente yo no tengo ningún problema hablar de este tema porque gracias a esto que yo viví, puedo también dárselo a conocer a mis pacientes cuando se deprimen porque son hipertensos o porque son diabéticos o porque tienen cualquier tipo de enfermedad y yo les digo, mire, el que usted se resigne a esta enfermedad lamentablemente quizás no le va a tener mejor resultado, pero si usted en realidad decide empoderarse y hacer lo que mejor puede hacer para mejorar su salud, le va a dar otra visión y otra energía también para tratar esa situación. Lo bueno que tú, de lo que tú dices es que l- puedes contar o utilizar de buena manera, ¿no es cierto?, tu propia historia de manera casi como em, empíricamente que la persona se dé cuenta que efectivamente si decide, porque al fin y al cabo cada persona decidirá qué hacer o no, decide, ¿no es cierto?, darle un vuelco a la situación, puede efectivamente significar el significado de lo que está ocurriendo y cambiar la vida. Entonces, Exacto. lo encuentro súper poderoso el que tú puedas contar de tu propia historia, eso lo encuentro genial. Sí, y empezar a diseñar desde ahí, po. Voy a decidir Correcto. estar mejor, entonces empecemos a buscar aquellas herramientas que nos permitan estar mejor. Y mira, tú cuentas, ¿no es cierto?, que con tu marido estaban en ese tiempo como inversiones, como inversionista. ¿Cómo tú has podido vincular el tema de la salud y las inversiones? Lo encuentro, porque eso lo encuentro súper interesante. Sí, porque fíjate que no sé si a ti te ha pasado o lo que yo he observado de las personas que invierten, uno siempre empieza a hacer estos cambios como desde la zona del dolor, porque ¿Cómo no es eso? A ver. que, a mí no es que se me haya nacido de repente dedicarme al tema de inversiones también, sino fue porque mi mamá iba a jubilarse con mala pensión y en ese Mm. tiempo tenía una actitud muy de victimizarse. Es que el Ya, sistema hace que uno se jubile mal en el fondo. Después con el conocimiento me di cuenta que eso no tenía nada que ver, pero partió todo con la idea de, ok, yo no quiero trabajar 40 años para después recibir una pensión paupérrima que no me permita vivir con el estilo o la calidad de vida que yo deseo tener. Entonces, nosotros partimos como desde ahí. El tema es que cuando uno tiene esa meta, ese objetivo, tú empiezas a operar solo para eso y muchas veces descuidas los otros pilares importantes que componen el bienestar de la persona. Entonces, a mí me ocurrió que estaba súper embalada, pues hasta un negocio, trabajaba hartas horas, estábamos full pagando las deudas, empezando a invertir, pero todo lo otro que tenía que ver con mi salud personal, mi carga de estrés, mi autocuidado, finalmente eso yo lo estaba llevando al mínimo, porque estaba simplemente conectada con lo otro. ah, entiendo. Entonces, como que se pasó, como que de invertir en uno mismo, se fue a invertir como en la parte técnica, ¿no es cierto?, de las inversiones, pero dejándose de lado la inversión personal, que en este caso, ¿no es cierto?, la salud, que a la vez Así. es tan importante como la otra, porque no sacamos nada con tener buena plata si no tenemos buena salud y, y en un par de años no, nos morimos. Y eso es lo que pasa, pues después el cuerpo de alguna manera te pasa la cuenta, Eso, de exactamente. distintas formas. Sí, Entonces, a mí, yo sé que me llegué a trabajar 90 horas semanales, o sea, era una cosa ya una pero locura. inhumana, pero llegó después esta factura gigante que me dijo, ¿sabes qué, Bárbara? Detente porque tienes una enfermedad autoinmune, la enfermedad autoinmune empeoran con el estrés, tienes que alimentarte bien, tienes que tener un buen horario, las horas del sueño, etcétera, etcétera. Entonces, eso significó que, ok, ¿de qué me sirve seguir invirtiendo tanto si estoy descuidando tanta esta faceta de salud? ¿Cómo lo voy a sostener después? ¿Qué pasa si me hospitalizan? ¿Qué pasa si necesito muchos medicamentos? O sea, todo lo que yo invertí finalmente se me va a ir, eso en gasto por mi propia salud finalmente, Claro, porque yo la exacto. descuidé. ¿De qué te Claro. sirve entonces? Claro, la idea es que tú puedas invertir para que el día de mañana poder disfrutar de eso y no estar ahí destinando Claro. a un gasto de salud por haberse mal cuidado, por decirlo de alguna forma. Oye, ¿Sí? Ujú. dime. Y eso es lo que yo muchas veces observo de mis mismos pacientes que son dueños de negocio, que son emprendedores, de repente que tienen altos cargos ejecutivos o de repente personas que tienen sus empleos, pero que descuidan esa parte. Yo les digo, ¿cuánto le está costando en su salud eso? En mantener estas horas de trabajo, en mantener su negocio, ¿cuánto le cuesta? ¿Y cuánto tiempo se va a negociar?
porque el cuerpo, estamos claros que a lo mejor tú te puedes negociar una temporada y esta temporada me voy a reventar trabajando, ya, probablemente lo va a aguantar, pero un tiempo sostenido de ese estilo de vida no es algo que te va a durar toda la vida. Oye, Bárbara, ¿y cómo suelen reaccionar las personas cuando tú les haces esa pregunta? Todos quedan con ojo de huevo frito cuando como que les cae la teja y generalmente ocurre un Ah, bueno, silencio, la gente se calla y yo también me callo porque le doy ese espacio para que sí, lo reflexionen y finalmente siempre la respuesta es la misma y dicen, ¿sabe qué es verdad? Y se quedan como para adentro cuando hacen, y en general en la consulta después, no tengo tanto tiempo como expandirme, pero después cuando seguimos haciendo los controles posteriores, finalmente la gente dice, ¿sabe qué, doctora? Me quedé pensando después de que me dijo eso. Y finalmente voy a empezar a hacer algún cambio, pero no sé cómo hacerlo. Entonces ahí empezamos ya con la otra parte de lo que hago en mi trabajo, que es como el diseño de un estilo de vida que sea saludable y ya más permanente, más perdurable en el tiempo. y a la persona le hace sentido. Cuando tú le planteas esto de diseñar un plan de vida, Por supuesto, sí, porque la qué bueno, idea es que siempre cuando la persona, el paciente viene, es porque algo le pasa, algo le duele, algo le incomoda, o tiene poca energía, o algo le sucede que no está rindiendo en el 100. La persona que está rindiendo en el 100 su volar no se da cuenta, pero las personas siempre tienen algo y ese que le produce esa molestia finalmente es cuando uno dice, para que dejes de sentir esta molestia tenemos que equilibrar la balanza. Está bien que trabajes, está bien que tengas tus inversiones, está bien que tengas tu negocio, pero además necesitamos un mínimo como para que el cuerpo pueda andar bien, pues, y tener la energía suficiente para poder seguir haciendo esas cosas que uno quiere. claro. Claro, y te hacía la pregunta porque ya tú me corroboras. Pues me da la sensación que la gente cuando va al médico, en general, no todos, pero en general, van como esperando la receta médica como una solución rápida. O dame el Así es. remedio, dame la pastilla, Ujú. de salir rápido de ese, entre comillas, sufrimiento. Sin darse Así cuenta, es, como tú bien dices, que va más allá de eso, es como tiene que haber una especie como puesto. de cambio incluso de estilo de vida. Efectivamente, pues la medicamento, y esto la otra vez lo conversaba con mi mamá, porque yo creo que también nosotros como médicos hemos sido gran parte de los responsables de Mm, esto que está sucediendo, que las personas no puedan hacer su vida sin que necesiten la pastilla, que pastilla para dormir, que me duele la guata, entonces pastilla para la guata, que pastilla para tener mejor atención, que pastilla para tener energía, que en el fondo siempre tratando de parchar, de solucionar a base de los medicamentos, siendo que el medicamento en sí no es la solución a tu problema. O sea, si tú duermes poco, no esperes que con una pastilla mágica te vayan a hacer instantáneamente la energía, si esa cuestión no es compatible. Tiene que ser, uno tiene que entender la biología del cuerpo y que esa correcto. biología necesita un mínimo para que tú puedas funcionar. Entonces, es eso lo que yo le trato de hacer entender a las personas, que no se trata de la pastilla, sino que se trata de que uno tiene que empezar a conocerse a sí mismo y en base de eso tener un equilibrio para así poder funcionar bien. Es clave lo que tú acabas de mencionar, ¿no es cierto? De uno, conocerse a sí mismo, que es casi como el corazón de acá del inversionista interior, conocerme a mí mismo, por un lado, para saber el tipo de persona que estoy siendo hoy día, de dónde, incluso de dónde estará viniendo esa enfermedad, esa dolencia, y Así también es. para extrapolarla al mundo de las inversiones, como qué tipo de inversionista quiero llegar a ser si ni siquiera me conozco. Entonces, Exacto. me parece clave lo que me estás diciendo, y lo otro, diste como algo clave, es como tú dices, nosotros los colegas médicos hemos sido como parte del problema y yo asentía así, y no, aquí no, con lo que voy a decir, no quiero culpar a los médicos, estoy diciendo que también a ellos tampoco se les ha enseñado en este tema de aprender sobre Ah, habilidades blandas, me carga la palabra blanda porque para mí son habilidades relacionales, eh, eh, que le permitan acompañar a su paciente de una forma mucho más integral. Y aquí te cuento una anécdota. Yo tuve la suerte de hacer el programa de liderazgo en Harvard y el profesor titular se llama Ronald Heifetz. Ronald Heifetz
es considerado el padre del coaching adaptativo, perdón, del coaching adaptativo, del liderazgo adaptativo. Ujú. Y él es médico y músico, entonces siempre andaba sacando ejemplos de la medicina y la música. Y él contaba muchos ejemplos y cómo sus colegas oncólogos eran muy fríos al momento de acompañar al cliente y sin embargo se da cuenta, tenía una colega que no me acuerdo cómo se llamaba, que ella se daba el tiempo de acompañar humanamente hablando a sus clientes porque sabía, a sus pacientes y a la familia porque sabía que finalmente el cáncer iba a ser una cosa sistémica, no solamente del paciente que está con el cáncer, sino también a la familia. Entonces ella los acompañaba en ese proceso, sobre todo los que ya tenían como cáncer terminal, no sé, le quedan 3, 6 meses, sabiendo que ya no había mucho más que hacer, y ella se daba el tiempo de acompañarlo. Entonces, él decía, ella es una persona que es capaz de ejercer liderazgo porque ellos entendían el liderazgo como la capacidad de movilizar a las personas en escenarios de incertidumbre. Cuando había certeza, decía, cuando hay certeza aplicamos autoridad como conocimiento técnico. Ahí, tómate este Claro, remedio, esta pastilla, pero cuando hay espacio claro. incierto, ahí se requiere un acompañamiento. Entonces decía, qué interesante sería que todos los médicos pudiesen tener eso. Por eso me gustaba, como te preguntaba hace un rato, me gustó mucho como tu historia cuando yo te encontré por las redes sociales, porque dije que bueno que ya haya una médica, seguramente hay varios más, pues, que ya estén en ese camino, acompañando a sus Sí. clientes y sus pacientes de una forma mucho más integral. ¿Cómo lo ves tú? Así, sí, de hecho, yo estoy muy agradecida porque en algún momento me sentí un poco sola por hacer esto tan diferente, pero el tiempo por lo menos me ha permitido conocer algunos colegas que están en la misma ya parada de empezar porque en la medicina es técnica, pero es muy humana. Entonces, nosotros tenemos que hacer un mix de las dos cosas para que al paciente pueda hacerle clic el hacer el cambio en su vida. Correcto. Porque finalmente la medicina no, si bien el medicamento es muy bueno, te puede servir para una UCI, para una emergencia, anda fantástico, pero para los problemas que hoy día tenemos en salud, el medicamento no lo está resolviendo. Entonces, yo dentro de mi constante búsqueda encontré que hace poquito, hace algunos años nomás, se formó la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, que Mira, aún interesante. es una sociedad pequeña que ha ido creciendo, digamos, estos últimos 3 años más o menos. Yo hace poquito, nomás un año, ingresé. Y justamente en el último congreso que hicimos, ya empezamos a trabajar en cómo utilizar algunas herramientas del coaching para poder llevarlo a la consulta, porque finalmente esto también se trata de ponerle metas, objetivos concretas al paciente que de alguna manera sienta que puede lograrlas, porque finalmente esa seguridad que va alcanzando también le permite ir paso a paso mejorando su salud en distintas aristas. Qué buena, ¿no? Qué bueno, lo encuentro genial. De hecho, me hiciste acordar el año 2014, en el Hospital Sotero del Río, acá en Santiago, Ujú. me contrataron para que yo pudiese entrenar a un grupo de enfermeras y básicamente a las enfermeras las Ya, enfermeras de ya. diabetes. Esa es la palabra. Diabetes a lo mejor era. Entonces se dieron cuenta, me hice muy amigo la enfermera jefa, de que está a cargo de las Ujú. 60 enfermeras del Sotero del Río. Y ella me dijo, ¿sabes qué? En diabetes se requiere mucho acompañamiento. Entonces dijo, ¿cómo ves tú que pudiésemos acompañar a las enfermeras para entrenarlas en una cosa más humana? Y hicimos un programa con ella que, claro, no se formaron como coach, pero aprendieron muchas herramientas desde el coaching, como tú bien decías recién. Y la Lisette, que es esta enfermera jefa, me contaba que el cambio en los pacientes y en la familia había sido pero espectacular, porque se dan cuenta que efectivamente la diabetes no era una enfermedad, entre comillas, familiar, porque afectaba a todos, no solamente a la persona que tenía la diabetes. Claro, de todas Entonces, maneras. ellas aprendieron de estas herramientas de coaching a relacionarse mucho mejor tanto con la familia como con el paciente y las relaciones se fueron mucho más, se fueron para arriba. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú mencionas y me encanta lo que estás diciendo esto ¿cómo le llamaste la sociedad de la salud, de la buena salud? En la Sociedad Médica, o sea, la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida se Del llama. estilo eso, del estilo, qué genial. Que está también como en esta, ay, perdón, en esta ya como parada de empezar a como a acompañar ya más que nada a los pacientes, más que solamente prescribir el fármaco, sino también que empieza a trabajar como desde cómo cuidarse.
Y eso que me decías sobre los pacientes diabéticos, bueno, yo muchos años ya que llevo trabajando con pacientes crónicos, y estas herramientas son increíbles para el tratamiento de enfermedades crónicas, porque existe lamentablemente este concepto generalizado, muy arraigado, que dice que las enfermedades crónicas son hereditarias. Y yo a todo el mundo le digo que no es hereditario. O sea, que mi mamá, mi papá sea diabético o hipertenso no significa que yo necesariamente lo vaya a tener. Si bien cuando mis padres tienen alguna, la carga genética está latente, lo Claro. que más hace que se active o no se active una enfermedad es el ambiente. Y el ambiente es algo que uno sí puede controlar. ¿Ya? Y el ambiente estábamos hablando de cómo como, a qué hora como, cuánto duermo, cómo es mi nivel de estrés y cuánta actividad física hago en el día. Bien, si yo cumplo con todos esos factores ambientales, la probabilidad de generar esta enfermedad crónica se hace muchísimo menor. Bien, lo único que no podemos controlar es la edad. Lamentablemente todos estamos cumpliendo edad a lo largo de la vida y ese de por sí es un factor de riesgo. Pero los otros son totalmente controlables por tu vida. Entonces, hay que hacer un cambio de switch, dejar de echarle la culpa a mi papá, a mi familia, etcétera, y empezar a trabajar en cuáles son aquellos, el ambiente que potencialmente lo que me perjudica para generar una enfermedad. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. Cómo el ambiente, el contexto generan que en este caso, ¿no es cierto?, de la persona que podía tener diabetes o no, dependiendo justamente, ¿no es cierto?, de las condiciones que están en manos de la persona. Hay cosas que no, obviamente, como dices tú, hay cosas que no están en nuestro poder. Pero hay gran mayoría que sí está en nuestro poder. Y estaba pensando mientras te escuchaba que como la primera como condición para tener un buen ambiente favorable a tener una buena salud es la creencia. Es la creencia que tú decías, es que si mis Mm. papás son diabéticos, es muy probable que yo sea diabético. Entonces, si tú ¿Eh? crees eso, es muy probable que Lo vas a te hacer, aparezca la diabetes. lo vas a Exactamente. hacer, porque vas a hacer Entonces, lo mismo que ellos hicieron para exactamente. llegar a eso. Exactamente. Entonces, como lo hablamos hace un rato, ¿cierto? ¿Cómo le llamaste? Resignificar la situación y Resignificar. dice, ya, si ya mis papás son diabéticos, es un hecho concreto, sin embargo, yo voy a hacer todo lo humanamente posible a mi alcance para no serlo. Y creo, como tú dices, un ambiente para que lo encuentro genial. Y incluso, si lo empezamos, mientras también te escuchaba, decía que interesante esto, cómo lo podemos vincular con el mundo de las inversiones, en el sentido de que muchas veces los que están recién partiendo no gestionan el riesgo. Acá Mm. estamos en el mundo de la salud. Si no gestiono mi salud, no estoy gestionando el riesgo de enfermarme. Entonces, mira, chuta, mira qué interesante cómo ambas cosas van como de la mano. Mientras te escuchaba, decía, mira qué interesante cómo puedo vincular el tema de gestionar el riesgo de mi salud con el riesgo de mis inversiones. Y a la vez, ahora que lo digo, se vuelve una especie como de círculo incluso vicioso porque si no gestiono mis inversiones, no sé, entonces viene toda esta parte biológica que empieza a ocurrir internamente que afecta a mi salud y así Ah, vamos creando sí. esta bola de nieve que el día de mañana puede explotar. Entonces, Exacto. Sí, y de hecho yo siempre le digo a mi marido, a Víctor, le digo, la salud es como una acción y mm, que se puede ir valorizando en el tiempo. O sea, si yo efectivamente le pongo tiempo, la cuido, la mejoro, oye, yo mismo también voy evolucionando como una acción. Y esto mismo ocurre para atrás. Si yo no me cuido, si como mal, si no duermo, oye, esto va como en decadencia, va cayendo, 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 y va a llegar a un punto en que se va a hacer eso insostenible, se va a hacer feo, como a veces yo le digo a los pacientes, oye, ¿qué le tiene que pasar para que empiece a cuidarse? ¿Qué tiene que correcto. pasar? ¿Tiene que dar un infarto? O si uno le da un accidente cerebrovascular y quedó con alguna secuela, o sea, ya jodiste, ya, ¿qué más Mm. vas a hacer? Ya quedaste así, no hay nada más que hacer, es algo irreversible. Y con esto que tú decías que tú le contabas a tu marido que el cuerpo o la salud es como una acción, me hace todo el sentido, e incluso decía que es más importante que una acción, ¿no es cierto? Voy a inventar si tengo acción en el Banco de Chile, porque lo que haga el Banco de Chile no depende de mí. En cambio, No, mi para salud nada, sí depende de mí. Entonces, totalmente. puedo tener más incidencia sobre esa acción. Está muy buena. Y lo Así es. otro, ¿no es cierto? Tú me hablabas al principio que estás con todo el tema del deporte. ¿Cuál es la importancia que tú le das al deporte
tanto en la vida personal como en el mundo de las inversiones. Mira, para mí, yo quise hacer esta migración ya más al deporte y la actividad física, porque el ejercicio es una tremenda herramienta para mejorar la salud. Ya, pero ya es una cuestión, no existe ningún medicamento que hace lo que hace el ejercicio. O sea, todavía están tratando de crear una píldora que trate de replicar todos los beneficios que tiene el ejercicio en sí. Porque el ejercicio no solamente tiene que ver con un tema físico, así como o verme más delgado, o verme más musculoso, sino que tiene que ver con un tema como metabólico, o sea, y también de cómo te protege, o sea, te protege a Correcto. nivel neurológico, disminuye el riesgo de Alzheimer, de Parkinson, tu cerebro está más contento, hace que tengas menos episodios ansiosos, depresivos, además que disminuye la obesidad en sí, la resistencia a la insulina, el riesgo de diabetes, de hipertensión. Oye, yo te Mm. podría nombrar, yo creo que unas 50 beneficios del ejercicio y la ausencia de ejercicio, o sea, el ser sedentario, es un factor de riesgo para morir por cualquier cosa. O sea, si yo no hago ejercicio, el riesgo ya en sí que tengo, imagínate, estamos hablando como hasta el tema de inversiones, imagínate el riesgo se hace para morir por cualquier cuestión que te dé. Entonces, como herramienta que va más allá como de la medicalización, yo dije, oye, acá está como súper subestimado el ejercicio en la Sí, salud. O sea, nosotros como médicos, a mí nunca me enseñaron del beneficio del ejercicio. Esto lo vine a conocer ya después de muchísimos años de ejercicio laboral. Y dije, oye, esta cuestión yo no la puedo perder, porque esto transforma a las personas, o sea, la hace una superacción. Si tú quieres invertir en ti como acción, oye, el ejercicio yo diría que es una de las mejores formas de apalancarse para exacto. poder mejorarte a ti mismo. Sí, sí, absolutamente. Y lo otro, ¿no es cierto? Que también como el ejercicio, sobre todo los ejercicios que son como de alto, como de alta carga energética, a la vez es un buen ejercicio para aprender a gestionar el ego. ¿A qué me refiero? Cuando yo estaba por cumplir los 40 años, me estaba preparando para correr la maratón de Santiago. Ujú, Entonces me levantaba, no, o sea, me levantaba, todos los días salía a correr primero los 10 kilómetros para preparar, ¿no es cierto?, el cuerpo a los 10 kilómetros, para los 20 para finalmente llegar a los 40. La cosa que los 3 primeros kilómetros eran una especie como de suplicio mental porque mi cabeza me decía, vuelva a la casa, hace frío de invierno, espera hasta sí, mañana, un día que no lo haga da lo mismo. Entonces a eso me refiero que era una lucha contra mi ego interno mm, y ¿sabes qué? Pasar los 3 kilómetros y ya como que yo le ganaba al ego y me iba a los últimos 7 kilómetros mm, como avión. Y después lo mismo pasó cuando llegué a los 20 qué sé yo. Pero por eso me es como interesante también cómo también el ejercicio, por un lado es un buen ejercicio para la redundancia para combatir el ego y a la vez también para otro tipo de hábitos como la disciplina, la constancia, exacto, como ese tipo exacto. nosotros de hábitos lo podemos extrapolar al mundo de la inversión y que hay que ser constante, disciplinado, no salirse de la Sí. estrategia. Yo lo mismo le digo a quien no voy a decir su nombre, pero ya sabe que me voy a referir a esa persona cuando ve el video, que si tú eres capaz esto funciona para los dos lados, si tú eres capaz de ahorrar y de eso no gastártelo, sino invertirlo, tú puedes hacer exactamente lo mismo contigo mismo. O sea, Mm, yo tengo esa disciplina, tengo ese poder, tengo esa fuerza de voluntad, por lo tanto, estas dos cosas que yo tengo, puedo también ejercerlas conmigo mismo. Es decir, levántame temprano e ir a entrenar. Porque va a pasar como lo que te pasaba a ti con los 3 kilómetros, a mí también me pasa, yo entreno a las 7 de la mañana y a las 6:30 de repente, uy, qué lata, qué frío, qué sueño, qué gana de quedarme un ratito más. Y bueno, finalmente viene como esta lucha, me levanto, me pongo las zapatillas y ya se me fue. O sea, ya me levanté y ya voy a entrenar y eso tú lo vas cultivando y en la medida que se hace este hábito, es más fácil poder aplicarlo en otra cosa. correcto, sí, correcto, estamos de acuerdo en ese sentido. Y tú, estoy de acuerdo con lo que tú también mencionaste hace un rato, sobre todo tú decías que en tu formación como médico no le enseñaban la importancia, ¿no es cierto?, del ejercicio físico como parte, ¿no es cierto?, vital del cuidado de la salud y de todos los beneficios que tú me acabas de decir que hay, y seguramente muchos más, y a la vez a las personas, piensa que uno que no tiene formación en medicina,
menos nos enseñan respecto de la importancia de cuidar el cuerpo. Y con otro invitado que se llama Ulises, Ulises Araya, no sé si tú lo ubicas, Sí, Ulises. ubico a Ulises, sí. Con Ulises nos fuimos la volada, ¿no es cierto?, del mundo de la filosofía, que de hecho lo aparece acá en el lienzo, la importancia de la filosofía, porque esta separación entre cuerpo y mente viene de Platón. Básicamente Platón hizo esta distinción de que somos racionales, somos seres racionales y el cuerpo hay que dejarlo casi de lado. Y sin Mm, embargo, había otro filósofo de la época, que es Heráclito, y decía que no, pues somos un ser integral. Y hoy día estamos recién volviendo a eso, pero todo sí, Occidente se quedó pegado con que somos seres racionales. claro, Y cómo eso nos ha llevado a cometer un montón de errores porque no nos damos cuenta, porque aunque pensemos, tengamos la creencia de que somos racionales, el cuerpo y la biología siguen operando, nos guste o no nos guste. exacto. Y ahí te voy a recomendar después un autor que se llama John Coates. John Coates fue casi 30 años gestor de inversión en Wall Street y después estuvo trabajando en Londres también. Y después que se jubila como gestor de inversiones, vuelve a la universidad, se estudia neurociencia, porque se dio cuenta de esto de que algo pasaba en el mundo de las operaciones bursátiles, que el estrés y la incertidumbre se comían, humanamente hablando, a los inversionistas y a los gestores. Y ahí se da cuenta que efectivamente había un olvido del cuerpo. Exacto. Y cuando él se empieza a dar cuenta que efectivamente la biología actúa mucho más rápido que el cerebro, eh, empezó como a enseñar de otra forma, mucho más integral, como tú estás como en la misma para a sus colegas bursátiles. Y es más, él decía, y pues se ponía el ejemplo de, supongamos que un día vamos caminando por Viña, qué sé yo, y resulta que tú te tropiezas y te va a caer a a la calle y viene un auto. Yo no ocupo la razón para salvarte. Es el cuerpo automáticamente te agarra el brazo para tirarte de Automático. vuelta de manera que no te atropellen. Porque si no sería, no, a Exacto. ver, voy a ver a qué velocidad viene el auto, a qué velocidad se está cayendo Bárbara, qué será que lo que tengo que hacer. No puedo hacer eso. Sin embargo, el cuerpo es más rápido, la biología corporal, por decirlo de alguna forma, actúa mucho más rápido. Entonces, pasa lo mismo en el mundo de las inversiones. Creemos que estamos tomando decisiones racionales, pero es la emocionalidad y el cuerpo que operan mucho más rápido. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, de este olvido del cuerpo. Y como personas como tú, ¿no es cierto?, y como yo, que estamos en el mundo del coaching, tú en el mundo de la salud, tenemos como esta especie como de misión y de propósito de empezar a motivar a la gente que se conecte nuevamente con su cuerpo. Sí, pues el identificarse con las emociones, qué es lo que pasa. Y Exacto. fíjate que hay un libro muy bueno que se llama Mente y Cuerpo, que habla justamente desde cómo opera este mundo irracional muchas veces, está como inconsciencia, como conciencia inconsciente. Y resulta que las emociones, empezó a ver esta doctora que es psiquiatra, que de dónde viene la emoción propiamente tal, porque está incluida en el paquete ser humano. Si Sí, no, no exacto. seríamos ser Sí. humanos y seríamos una cosa. Y resulta que ella pudo ver que las emociones no solamente es que estén aquí en el cerebro, sino que la emoción también se guarda a nivel neuronal en las mismas vísceras, en el mismo cuerpo. Y es Absolutamente. algo tan sencillo como hacer un ejercicio que si cuando todos hemos estado enamorados alguna vez. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno está enamorado? Es muy característica las maripositas en la guatita. Ujú. Y uno podría decir, ya, pero ¿por qué esta emoción que siento de enamoramiento está en la guata? Pues, pues no podría estar en la cabeza si dijéramos todas las emociones vienen de acá. O por qué cuando la gente está muy estresada tiene colon irritable. O por qué me contracturo cuando estoy estresada. Entonces, efectivamente hay una manifestación física de la emoción, que la emoción no solamente viene del cerebro en sí, consciente, sino que viene también de una parte inconsciente que se guardaría en el mismo cuerpo, podríamos decirlo. Y este es un tema que a veces algunos colegas pueden decir, oye, la mea bola, pero ya se está viendo que ocurren estos fenómenos, que no se Sí, trataría de algo que dé una vuelta, no, sino que es físico. absolutamente. Y es físico. De hecho, eso es lo bonito que lo está ocurriendo hoy día, que nuevos expertos en todo este tema de neurociencia, cosas fisiológicas, de biología, se están dando cuenta de esto de que estamos con este olvido del cuerpo. Te voy a contar a dos personas. Uno que se llama Huberman. Ay, ¿cuál es el apellido sale el nombre bueno, su apellido Huberman. Y él es un neurocientífico de Stanford,
Y él Mm. dice que efectivamente primero percibimos, el cuerpo percibe, Sí, y después entonces viene la sensación corporal, genera una emoción, y después viene se conecta con la razón que exacto. le da una explicación a esto que estamos percibiendo y Tal cual, sintiendo. viene como de afuera hacia adentro. Exactamente. Vienen cosas Sí, afuera externas y bueno, viene el frío, lo siento, y después pienso, oh, que hace frío. sí, Y la otra persona, que es una chilena, se llama Carmen Cordero, que es una eminencia en temas de biología y corporalidad. De hecho, yo me di el lujo de tomar el programa, me estoy formando con ella este año, a partir de ahora en marzo. Ahí la conozco hace muchos años, pero recién ahora me di el tiempo de formarme con ella. Y ella también, ella es discípula de Maturana, qué sé yo. Y ella también dice, somos un cuerpo que tiene un yo. Pues siempre dice, yo tengo un cuerpo, no, somos un cuerpo que tiene un yo. Porque el cuerpo, como tú dices, es un paquetito que involucra toda la parte corporal biológica, las emociones y el cerebro donde está la razón. Y ella está muy en línea con este autor que yo te decía, que es John Coates, John Coates dice, si el ser humano no tuviese que conmoverse, no tendríamos cerebro. Tenemos mm, cerebro porque el ser humano necesita moverse. Entonces dice, claro, pues, la importancia primero va el cuerpo, después la razón o el cerebro. así es. Y de hecho, por eso que el ejercicio ayuda justamente para no desarrollar enfermedades neurológicas. Sí, sí, Claramente hay sí. una correlación una cosa con la otra. Y ahora que tú me dices de eso, antes te lo quería preguntar, pero se me olvidan a veces las cosas que quiero decir. Cuando tú me contabas que decías que cuando te informaste esto de esta enfermedad autoinmune, y tú decías, yo me voy a salir de aquí, en el sentido de este espacio, voy a sanarme, me acordé de un autor que es ultra conocido, no sé si tú lo conoces, Joe Dispenza. Sí, de todas maneras. Sí, me encanta. Eso de que es como de la misma línea que cuando, ¿cierto? Cuando que vivo parapléjico, dije, yo no salgo de aquí sino caminando. Entonces, ¿cómo efectivamente una persona cambia su mentalidad? Sí, Se empiezan a generar todos estos campos neurales en el cerebro que permiten, ¿no es cierto?, que finalmente el cuerpo pueda volver a hacer lo que uno quiere que haga. Y ahí depende claro. mucho de la creencia. Exacto, derribar la creencia y tener una nueva que te sirva y activar el SAP, el sistema reticular ascendente que empieza a buscar cuáles son aquellas opciones que tenemos para poder lograr eso que tú te planteaste. Sí, claro, sí. Bueno, me ha gustado mucho lo que estábamos conversando por el tema, ¿no es cierto?, de vincular salud, no solamente para el día a día, sino también con el mundo de las inversiones, porque los inversionistas no se dan cuenta, y pues lo que yo acompaño desde el coaching también a los inversionistas, es lo que tú decías hace un rato, que se olvidan de la salud y le ponen mucho foco a la inversión, la inversión, la inversión, cosa que el día de mañana, lo mismo que tú decías, que sacas, perdón, con generar mucho dinero, mucho patrimonio, si el día de mañana no vas a tener la salud para poder disfrutar de dicho Claro. patrimonio. Entonces, hoy se nos pasa rápido el tiempo. ¿Qué podrías tú sugerirle a los inversionistas para que puedan empezar a generar una especie como de puente entre esto de pensar solamente racionalmente y tomar en cuenta todo este lado más bien corporal, biológico que lleve de por medio cuidar la salud? Yo creo que para el inversionista es importante conocer en el estado que está. Buena, ¿Cuál es su situación? Pues a lo mejor puede haber un inversionista que no está ni ahí, que está invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y no le genera ningún dolor, ningún problema, ni nada. Pero cuando a veces se te empiezan a presentar ciertas cosas o malestares, o de repente capaz que ni siquiera sea contigo, sino que a veces puede ser referido de tu familia, que te claro, vaya diciendo, oye, ¿sabes qué? Estamos pasando poco tiempo juntos, o los niños quieren verte más. O sea, cuando empieza a llegar como estos mensajes, es quizá estar atento a ello para empezar a replantearte lo que estás haciendo. Porque está muy bien que uno quiere invertir, que lo quiera hacer lo antes posible. A mí me pasó, con Víctor nos ocurrió mucho que queríamos llegar a la meta sí o sí a tal edad, pero estábamos descuidando toda esta esfera. ¿Y cómo se presentó eso con ciertas situaciones que nos hicieron finalmente replantear el modelo? No quiere decir que uno deje de ser inversionista, tú lo vas a seguir correcto, sí, haciendo porque es un hábito que ya se instaló. ¿Ya? Yo ahorro e invierto, ahorro y meto, eso opera solo. Entonces, pero ahora necesito esto otro. ¿Ya? Algo pasa conmigo, con mi cuerpo, con mi salud, etcétera, que necesita atención. Y una vez que tú ya sepas, quizás
algo que está ocurriendo, es ahí cuando nosotros como médico podemos ayudarte a qué es lo que necesita. A mí me pasa muchas veces con los pacientes que me dice, no sé por dónde empezar. Entonces yo le digo, ok, empecemos a ver cómo es tu vida primero. Ahora te Claro. levantas, cómo estás comiendo, etcétera, qué enfermedades están apareciendo, y de ahí empezar a diseñar un plan. Y ese plan no tiene por qué hacerlas todas. Yo siempre le digo, es muy difícil empezar a comer a la hora, comer bien, hacer ejercicio, pensar zen y además que todo salga bonito y perfecto. Esa cuestión es irracional, nadie lo va a lograr. Pero sí podemos establecer metas pequeñitas, cosas muy chiquititas. O sea, yo de repente a los pacientes les pongo metas tan sencillas, así como almorzar. Hay gente, mucha gente que no almuerza, es increíble. La mayoría se pasa los almuerzos. Mm. Entonces, la única meta por estos 2 meses, que es más o menos lo que se demora un hábito en instalarse, va a ser, yo almuerzo todos los días y me dejo mi bloque por eso. Y puede estarse cayendo un meteorito, pero yo voy a estar almorzando porque es un deber para mí mismo hacerlo. Y Sí, cositas así. me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque desde la mirada del coaching también, ¿no es cierto? Es cuando una persona se plantea muchas metas, ya estas cuatro cosas, a la larga, como no puede ser ninguna de las cuatro, supongamos se puso cuatro grandes metas, no puede cumplir con ninguna de las cuatro, si viste que no soy capaz, en vez de, como tú bien decías, a ver, ¿cuál va a ser tu primer paso de las cuatro? Ujú. ¿Cuál es la que le estaría siendo más relevante para ti hoy día? De manera, no sé, estoy priorizando poco a poco, porque en la medida que la persona empieza a cumplir pequeñas metas, empieza también a construir Sí, su confianza. Y dice, ah, sí, soy capaz de hacer exacto. esto. Entonces ahora me Sí, puedo poner una nueva meta. así es, y metas que tú sabes que la puedes cumplir, cosas así muy pequeñas, así cuál es el chance que no puedas cumplir almorzar. No, en realidad sí lo puedo hacer, perfecto, hazlo. Y una meta que ojalá tenga harto impacto. Correcto, Por ejemplo, exacto, si tengo exacto. una prediabetes, entonces ahí claramente tenemos que hacer una pequeña meta de que deje de tomar bebida, por ejemplo. Tiene un Mm, tremendo impacto en la prediabetes. Y además va a ser solamente eso, una cosa, y no tiene por qué dejarla un día para otro. Puede empezar con la mitad y se toma la mitad de lo que toma. Le puede echar agua, se puede cambiar a otro tipo de bebestible que no le haga daño. Y así, pues, cosa que uno mismo se vaya dando cuenta de sus propias capacidades y ganes autoconfianza también, porque si ganas esa exactamente. confianza, te permite ponerte quizás ahora otra más, y quizás un poquito Exactamente. más Y difícil o mayor, sí, es lo mismo que escalar una montaña. Si hoy día yo quisiera exactamente. escalar el Everest, no puedo escalar el Everest, no tengo las habilidades cardiorrespiratorias ni de resistencia para hacerlo. Entonces, pero sí puedo, por ejemplo, escalar, subir el Cerro San Cristóbal, sin Correcto, ningún exacto, problema. exacto, sí, sí. Entonces, y esa autoconfianza que voy adquiriendo después me sirve para replicarlo en todas las otras aristas que yo desee mejorar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y antes que nos vayamos, no me puedo despedir de ti sin hacerte la siguiente pregunta que se le hago a todos los hombres y se lo hice a otra niña que inversionista como tú y te lo hago a ti. ¿Cómo ha sido el rol de la pareja en el mundo tuyo de las inversiones? Bien, es una muy buena pregunta, porque así como uno suma hábitos saludables, uno también tiene que sumar personas que te inyecten energía y que te apoyen. Bueno, Para mí, porque esta cuestión, yo creo que si tú decides hacer tu vida en solitario, perfecto. Está bien, tú puedes hacerlo todo a la pinta tuya y vivir en la vida que tú quieras. Pero cuando uno decide de forma libre y voluntaria casarse o estar con una pareja, esta cuestión ya no se trata solo de ti, sino que se trata de cómo tus decisiones influyen también en el ambiente de todo, pues, de tu familia. Entonces, para mí es muy importante que si yo decidí casarme y estar con una persona, es que nos apoyemos y apoyarse también para mí significa apalancarnos entre los dos y potenciarnos. Si no, yo no podría estar formándome ahora en medicina del deporte si no hubiese contado con el apoyo también de mi marido y lo que eso significa también. Pues, o sea, claro, plata para uno empezar a estudiar algo, tiempo también con el cual yo no voy a poder estar con la pareja o menos, y todo lo que esas decisiones significan. ¿Sí? Muy importante, si yo decido estar en pareja, es que la pareja sea un apoyo
No necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con las cosas, pero es importante conversarlo y que te ayude a mejorar. Siempre mejorando, proyectándote para ser mejor persona y nunca al revés. La persona que te echa Exactamente. para Sí, abajo, mejor estar solo. sí, estoy de acuerdo contigo. De acuerdo con todo a quien le hago la pregunta, que no es cierto, la importancia de la pareja, como tú lo decías, ¿no es cierto?, que se apalanquen mutuamente. Mm. Eh, lo bueno es que en el caso de ustedes están como en la misma línea, porque lo que me ha tocado en nuestro caso es que es la persona, el inversionista y la pareja apaña nomás. En el caso Claro. de ustedes están los dos como en la misma sintonía, por decirlo de alguna forma. Se formaron como coach juntos, tú me contabas que fueron Sí, donde Anthony Robbins. Entonces, lo encuentro muy bonito eso de llevar un estilo de vida de pareja súper, ¿cómo se dice? Afiatado. como Lo al encuentro unísono. como al unísono, ¿no? Sí, genial, sí, exactamente, porque eso genera Sí, sinergia. así es. Y creo que eso también redunda finalmente en algo tan tangible o material como pueden ser las inversiones. Porque estoy pensando que si estuviesen desalineados, las inversiones físicas, materiales, también estarían con mala salud, por decirlo de alguna forma. Exacto. A nosotros nos gusta mucho el concepto de sociedad. Entonces, y de Ya, hecho son sociedades conyugales, si uno lo piensa, es una sociedad. sí. Pero nosotros lo que hacemos es nos reunimos como si fuésemos una sociedad. Entonces, un día, una fecha, vamos con nuestro cafecito, agüita, lo que sea, y nos juntamos. Y Bien, las buena. decisiones se discuten ahí. Y uno puede estar de acuerdo en hacer una cosa y el otro puede estar de desacuerdo. O sea, ¿cierto? Tampoco significa que pensemos igual o que No, siempre correcto, sí. vayamos. No, para nada. Pero la gran diferencia es que aquí las cosas se conversan y se dan los argumentos del por qué y para qué uno está haciendo ese tipo de cosas. Entonces, igual uno juega como esta cosa de yo te traigo una propuesta. Entonces, y la conversamos y la debatimos y podemos llegar a un acuerdo, de repente se sabe que no, esto se va a descartar, pero yo creo que darse esa instancia es súper importante. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, yo lo veo a ustedes dos en las redes sociales como están todas las mañanas juntos haciendo el deporte. Sí, pues, es para los dos, la inversión en salud, porque de qué saco después el otro se enferma y una Sí, carga. exacto, exacto, El síndrome de exactamente, sí, cuidador es sí, terrible lo que genera las personas. Entonces, sí. uno también tienes que, si tú quieres y amas a la otra persona y tú te proyectas a estar con él hasta que tú te mueras, entonces oye, los dos tenemos que invertir en salud porque si uno cae, ya se fue todo, po. Mm. Mira, interesante porque con lo último que tú has mencionado, al tiro se me ocurrió que nos podríamos volver a juntar en otra ocasión y hablar, por ejemplo, con el tema, no sé cómo tú lo ves, el tema de la eutanasia, porque de aquí con esto terminamos. Con mi pareja hemos hablado mucho del tema porque los dos somos muy independientes. Entonces yo no soportaría que el día de mañana me llegue a pasar algo que yo, como tú decías, pasa a ser una carga para mi familia, para mi pareja, para los hijos. No. Es como no va como dentro de mi ADN ser una carga para alguien. Entonces, bien interesante lo que tú mencionas, que al final son ¿No? conversaciones, aquí no estamos poniendo en un juicio de valor si es bueno o malo, pero sí la importancia, como tú dices, de tenerlo conversado con la familia, con la pareja, con los hijos, con lo que Sí, y sea. qué hacer, porque yo creo que la ¿Y qué mayoría de las hacer? personas no Correcto, quiere sí. ser carga. Yo le pregunto a mis pacientes, todo, no, que yo no quiero ser carga para mi hijo, para mi señora, para nadie. Ok, no quieres ser carga, pero ¿qué estás haciendo tú al respecto? Exactamente, exactamente, sí, 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 Esa pregunta. exactamente. Y ahí podríamos hablar, ¿no es cierto?, al chileno en general y al latino no le cuesta mucho hablar sobre la muerte. Yo siempre digo que si habláramos hablar de la muerte es hablar de la vida. Ujú, claro, Y mucho pues, ya no quiero hablar de esto, pero ¿qué estás haciendo? Tú mismo decías, ¿qué estás haciendo sí, para evitar tal cosa, por ejemplo? claro, nadie lo piensa hasta que le Nadie lo llega. piensa, ¿no? Prefieren ahí como, claro, le llega y prefieren evitarlo, en vez de tener esas conversaciones, que son conversaciones difíciles. Bueno, y para eso estamos los coaches también, para poder ayudar a facilitar dichas conversaciones. Oye, Bárbara, me ha Totalmente. encantado, se me pasó rapidísimo el tiempo, ahí, es un muy buen indicador, hablando de KPI, ¿no es cierto? Al menos yo lo he pasado muy bien conversando contigo y automáticamente se me parece de poder conversar sobre este tema, mientras hablábamos se me aparecieron otros temas, después en privado te los mencionaré, pero en esta ocasión estoy muy contento de haber podido, como te he contado, hablar contigo, que hayas tenido el tiempo y la disposición a querer conversar, darle tu espacio, de tu conocimiento y compartirlo con otros. Eso lo valoro muchísimo. Así que eso. No sé si quieres despedirte de la gente, algo.
Sí, yo estoy muy agradecida por el espacio. Siempre estos temas a mí me fascinan conversarlos. Siento que puedo apoyar y aportar un poquitito a que las personas puedan ampliar lo que ellos piensan y creen. Que no todos los médicos también nos dedicamos a medicalizar. Exacto, A mí me gusta también utilizar los medicamentos como todo una herramienta, pero esto otro que hemos hablado es el que hace el cambio. O sea, yo estoy muy convencida que los cambios parten por uno mismo y que es posible mejorar la salud y que es cosa de nosotros ponernos las pilas para poder lograrlo. Así que muchas exactamente. gracias por la invitación y espero que a las personas que nos escuchan les pueda servir. Sí, sí, absolutamente estoy convencido de eso porque lo que me gusta de ti es que tú eres un caso empírico, empírico, perdón, de una persona que ha invertido, que es inversionista, que ha sido emprendedora y que también se da cuenta de la importancia de invertir, no solamente en la parte como material económica, sino en la parte personal, individual, que es lo que la esencia, como yo decía hace un rato, del inversionista interior. Primero que nada, invertir en mí mismo, conocerme a mí mismo, saber quién yo soy, para poder saber qué tipo de vida empezar a diseñar. Así que muchas gracias, Bárbara, y a todos, gracias por escucharnos. Como decíamos, esto, espero que el capítulo les haya gustado. Déjenos sus comentarios aquí en la parte de los comentarios del canal y los dejamos invitados para cualquier otro capítulo que se venga en el futuro. Bárbara, muchas gracias. Gracias. Nos vemos a todos. Chao, chao.